Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La cultura de la vida. 1. El Dios de la vida. Dios es el autor de la vida, su principio y su fin. Por tanto, también su único dueño. La vida entera está a su servicio y se dirige a él. Dios es la vida. El ser humano es la manifestación más excelsa de la vida, porque el Señor lo creó a su imagen y semejanza. Por esto, está llamado a participar de la vida en comunión con Dios, de la cual esta vida terrena es el inicio y la condición básica. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús ha ganado para todos los hombres la posibilidad de la vida plena, nueva y eterna. La vocación sobrenatural del hombre otorga una grandeza y dignidad especial a la existencia terrena, porque ésta posibilita aquella. Dios no es enemigo de la vida física. Ella creó y la sostiene en la existencia. El hombre no debe despreciar esta vida, sino amarla, cuidarla y disfrutarla porque es un regalo de Dios. Al mismo tiempo, no debe olvidar que está de paso en ella, que su verdadero destino es una vida plena, la vida abundante en Dios. En su magnífica encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, el Papa San Juan Pablo II acuñó el término cultura de la vida para referirse al compromiso que tenemos que asumir todos los hombres de proteger y defender la vida en nuestro mundo, especialmente la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. En nuestro mundo, muchas veces se pretende imponer una cultura de la muerte. Esta cultura relativiza el valor de la vida humana. Considera que la vida no vale siempre igual. Depende del momento en el que se encuentre dentro de su desarrollo. Considera, además, que, según las circunstancias, el derecho a la vida está subordinado al derecho a la libre elección, al derecho a la calidad de vida, al derecho a la planificación familiar, etc. Estos derechos, muchas veces, son eufemismos de un egoísmo exacerbado, son, en definitiva, eufemismos del pecado. Leemos en el libro de la sabiduría: Dios no hizo la muerte ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras haciéndola su amiga, se perdieron. Razonando erróneamente, se decían: corta y triste es nuestra vida, la muerte del hombre no tiene remedio y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. Nacimos por azar y pasaremos como si no hubiésemos existido. Así piensan, pero se equivocan. No conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa para la virtud, ni creen en el premio de una vida intachable. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan sus secuaces. Con un conocimiento profundo de la naturaleza humana, este pasaje de la Biblia nos revela cuál es el fundamento que se esconde detrás de la cultura de la muerte. La ausencia de fe, es decir, la carencia de una mirada sobrenatural ante los acontecimientos de la vida. 2. La dignidad de la persona humana. ¿Por qué la persona merece una protección especial? ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, dice en su artículo 3 que toda persona tiene derecho a la vida. ¿Por qué? Un profesor propuso el mismo debate: ¿por qué los seres humanos tienen derechos inherentes a su naturaleza? ¿Por qué tú tienes más dignidad que una lechuga? En su clase de antropología filosófica. Los argumentos que los alumnos deben plantear tenían que ser sólidos, racionales, de tipo filosófico, no afectivo ni religioso. Los que defendieron la mayor dignidad del ser humano respecto de la lechuga, se apoyaron en la naturaleza racional del ser humano. La lechuga tiene vida pero no racionalidad. El grupo contrario sostuvo que ese era un argumento antropocéntrico, no podemos saber que hubiese contestado una lechuga a eso. También se dijo que no todos los seres humanos actúan racionalmente. Al finalizar el debate, no había nada claro. Cuando buscamos fuera de Dios la razón del valor absoluto del ser humano, no encontramos razones absolutas.
La protección de la vida humana es de ley natural, es decir, de la ley que Dios inscribió en el corazón humano. Por tanto, la verdadera fundamentación de la dignidad del hombre la encontramos en el hecho de que es creación divina, con una vocación que trasciende esta vida terrenal. La vida humana es sagrado, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin: solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directa a un ser humano inocente. Catecismo de la Iglesia Católica, 2258. Para todo hombre, pero especialmente para todo cristiano, el valor de cada persona humana es único e incomparable. Jesucristo, con su encarnación, revela ese valor absoluto de la naturaleza humana. Él dio su vida por todos, sin excepción. Proclamamos que todo ser humano existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva en cada instante. La creación del varón y la mujer, a su imagen y semejanza, es un acontecimiento divino de vida, y su fuente es el amor fiel del Señor. Luego, solo el Señor es el autor y el dueño de la vida, y el ser humano, su imagen viviente, es siempre sagrado, desde su concepción, en todas las etapas de la existencia, hasta su muerte natural y después de la muerte. La mirada cristiana sobre el ser humano permite percibir su olor que trasciende todo el universo. Dios nos ha mostrado de modo insuperable cómo ama a cada hombre y con ello le confiere una dignidad infinita. Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 2007, número 388. 3. La defensa de la vida humana. Los obispos latinoamericanos, reunidos en Aparecida, Brasil, en el año 2007, exhortaron: la globalización influye en las ciencias y en sus métodos, prescindiendo de los cauces éticos. Los discípulos de Jesús tenemos que llevar el Evangelio al gran escenario de las mismas, promover el diálogo entre ciencia y fe, y, en ese contexto, presentar la defensa de la vida. Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, número 465. No es coherente ser amigo de Jesús y enemigo de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. La defensa de la vida, entonces, es un deber evangélico. Dos violaciones flagrantes al derecho a la vida de las personas son el aborto y la eutanasia, en los extremos de la existencia humana. 3.1. El aborto. El aborto es la eliminación voluntaria y directa de una persona humana cuando aún no le es posible sobrevivir fuera del seno materno. Es un pecado grave contra el quinto mandamiento de la ley de Dios y es materia de excomunión latae sententii, Código de Derecho Canónico, 1398. La vida humana comienza desde el momento de la concepción. En ese instante, estamos ante un nuevo ser humano individual e inédito, con los 46 cromosomas que constituyen a cada individuo de la especie humana. Si no lo fuera en ese momento, no lo será nunca. Si retrocediésemos imaginariamente la película de nuestra vida, ¿en qué momento se interrumpe nuestro proceso vital? ¿En qué momento dejo de ser yo? Esta interrupción solo se produce en el instante inmediatamente anterior a nuestra concepción, es decir, a la unión del óvulo de nuestra madre con el espermatozoide de nuestro padre. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales es el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Catecismo de la Iglesia Católica, 2270. Dios es quien permite la existencia del embrión humano, le ha concedido el don de la vida y lo ama desde siempre, por él se hizo hombre. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía y antes que nacieses te tenis consagrado. Una de las justificaciones más comunes para cometer el aborto es defender la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo. Esta es una falacia porque el feto no es su propio cuerpo, es otro cuerpo, otra persona, y ella, como madre, es la primera obligada a protegerlo.
Es cierto que en muchas ocasiones la opción del aborto tiene para la madre un carácter dramático y dolorosa en cuanto que la decisión de deshacerse del fruto de la concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, sino porque se quisieran preservar algunos bienes importantes, como la propia salud o un nivel de vida digno para los demás miembros de la familia. Sin embargo, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, jamás pueden justificarla. Eliminación deliberada de un ser humano inocente, San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae, 58. 3.2. La eutanasia. Dice el Señor, yo doy la muerte y doy la vida. Nadie tiene derecho a disponer de su vida y de la vida de los demás, solo Dios dispone de la vida y la muerte. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. El significado etimológico de eutanasia es, del griego, buena muerte. La eutanasia es toda acción u omisión que causa la muerte intencionalmente, con el fin de eliminar cualquier dolor. Se trata de eliminar a personas disminuidas, enfermas o moribundas. Tras el eufemismo, muerte digna, se esconde un homicidio que, aunque pueda basarse en una supuesta buena fe, lo cierto es que dispone de la vida, de la que solo puede disponer Dios, con el fin de eliminar a quien ya no le resulta útil a la sociedad. Cuando prevalece la tendencia a apreciar la vida solo en la medida en que da placer y bienestar, el sufrimiento aparece como una amenaza insoportable, de la que es preciso librarse a toda costa. La muerte se convierte por el contrario en una liberación reivindicada cuando se considera que la existencia carece ya de sentido por estar sumergida en el dolor e inexorablemente condenado a un sufrimiento posterior más agudo. San Juan Pablo II. Encíclica Evangelium Vitae, 64. El cristiano, por el ejemplo de Jesucristo, tiene una concepción del dolor y el sufrimiento que al mundo de hoy le cuesta comprender. El sufrimiento, aunque es en sí mismo un mal y una prueba, puede llegar a ser fuente de bien cuando se vive con amor, participando en el sufrimiento mismo de Cristo crucificado. Está claro, sin embargo, que este comportamiento heroico no es una obligación. Ahora bien, no hay que confundir la eutanasia con el ensañamiento terapéutico, que consiste en mantener la vida de una persona con medios extraordinarios desproporcionados a las perspectivas de mejora. Una cosa es hacer todo lo posible para salvar a una persona y otra es negar artificialmente su condición humana ante la muerte, el llamado final del Señor en esta vida. Analicemos lo que San Pablo les escribió a los romanos en su carta a los romanos hace casi 2000 años. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Es verdad que los ojos de la fe nos deben iluminar para poder entender que si estamos en esta tierra es porque Dios, nuestro Padre, así lo quiso. Estamos llamados a respetar nuestro tiempo de vida terrenal y el de los demás. La verdadera buena muerte, o muerte digna, consiste en aceptar la voluntad de Dios y morir en estado de gracia y en paz con Él. Es verdad que la vida es, en cierto sentido, mía. Yo soy responsable de lo que hago de ella. Pero si ninguna propiedad, de bienes o cosas, deja de tener una referencia social y transversa en él, menos con la vida, que no es una propiedad cualquiera. Concebir la vida como un objeto de uso y abuso por parte de su propietario es llevar a un extremo casi ridículo el mezquino sentido burgués de la propiedad privada. La vida no está a nuestra disposición como si fuera una finca o una cuenta bancaria. Si asimilamos el vivir a los objetos de propiedad, privamos a la vida humana de ese sentido suyo de incondicionalidad y de materia que le confiere su dignidad incomparable. Los cristianos tenemos un nombre para la dignidad y para el misterio de la vida. La vida humana es gloria de Dios. Conferencia Episcopal Española. La eutanasia es inmoral y antisocial.